A Dios sea la gloria. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Buenas noches a todos y todas los amigos y hermanos que están por ahí en Facebook y posteriormente estaremos en YouTube también. Gloria al Señor. Dios les bendiga mucho. Bienvenidos, bienvenidas a este nuestro programa, su programa. Hubo un cambio todos los domingos a las 8 de la noche en Facebook, como lo está viendo ahora. Gloria al nombre del Señor. Dígale a su vecino, dígale a su amigo, dígale a su pariente que hay un programa que se llama Hubo un cambio, que se transmite todos los domingos a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en Facebook. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Le invito a que busque su Biblia, la tenga a la mano y vaya desde ya buscando la primera epístola del apóstol Pedro en el capítulo 4 y ahí vamos a estar disertando de la palabra del Señor en esta noche. Pero antes vamos a hacer una oración de invocación a nuestro Dios. Gloria al nombre de Jesús. Le invito a que nos acompañe en tal oración. Amado Dios y Padre bueno, yo te agradezco la bendición que tú me concedes porque puedo estar junto con mis hermanos, Señor, en esta hora. Tanto los que están ahora en vivo en este video como los que han de verlo en el futuro. Yo te ruego que tú te glorifiques en la palabra que hemos de hablar y te ruego que la bendición gloriosa que contiene tu palabra a través del tiempo no merme, sino que sea de poder, que sirva de transformación, de bendición y de alegría para toda persona que la escuche y sea bendecido con ella. No porque lo diga yo, sino porque es tu palabra y tu palabra es poder y vida. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques en aquellos hermanos que estén pasando por alguna situación difícil, aquellos que tienen luto, aquellos que tienen algún incidente en la familia, aquellos, Señor, que están pasando por alguna crisis económica. Cual sea la situación, Señor, trae consuelo, trae paz, trae remedios viables. Sobre todo, bendíceles espiritualmente para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús te ruego estas cosas. Amén. Aleluya. Saludamos cariñosamente a todos los pastores, a todos los evangelistas, a todos los siervos y siervas del Señor, a todos los directores y presidentes de asociaciones, en general a todos los hermanos de la iglesia, en general, y todos los amigos, sobre todas las cosas, aquellos que todavía no se han añadido a la iglesia de Cristo, le invitamos a que tome pronto esa decisión de añadirse a la iglesia poderosa, triunfante y hermosa de Cristo Jesús, la cual Él viene pronto a buscar para llevarnos a las moradas eternas, para que estemos con Él por los siglos de los siglos, como dice su palabra. Gloria al nombre del Señor. Saludamos cariñosamente, con mucha alegría, a nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle, a su esposa Vale, que ellos transmiten un programa que se llama El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, por Facebook y por YouTube simultáneamente. Recuérdese, El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 de la noche, por YouTube y por Facebook simultáneamente, a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Dios te bendiga, Pancho, Dios bendiga a Dali y toda su familia. Dios bendiga al hermano pastor suyo, hermano Rafael Torres, de la iglesia Alfa y Omega, allí en el pueblo de Mérida, en Connecticut. Dios le bendiga mucho, poderosamente. Gloria a Jesús. En esta hora le invito, como dije, a ir a la palabra de nuestro Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Hay una palabra hermosa que esta noche queremos hablar sobre ella. Y el tema que traemos se llama Tiene que haber un cambio. Hubo un cambio cuando conocemos a Cristo Jesús. Segunda de Corintios, como reza ahí el rótulo ese, título, qué sé yo, cómo que se llama eso. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Quiere decir
que tiene que haber un cambio, tiene que verse un cambio, tiene que reflejarse un cambio. Tiene que haberlo. Porque si no lo hay, entonces ese tal cambio está en duda. Gloria al Señor. Tiene que haber un cambio cuando conocemos a Cristo. En otras palabras, nadie puede tener un encuentro con el Cristo de la gloria sin que se note un cambio radical en su vida en todas las áreas. Aleluya. En algunas personas se nota en casi todas las áreas. Porque siempre se le quedan algunas cositas, ¿verdad? Pero a medida que pasa el tiempo van madurando espiritualmente y entonces el Señor le ayuda, superan esas cositas que a veces nos estorban para nuestro crecimiento espiritual. Y yo lo digo por experiencia, porque yo pasé unos cuantos años con muchas cositas y todavía me quedan algunas, ¿sabes? Como dice el apóstol Pablo, no es que yo no pretendo haberlo alcanzado, sino que mientras tenga vida, sigo detrás del blanco, del que me ha llamado, del que me ha capacitado, del que me ha bendecido, y me seguirá bendiciendo, me seguirá capacitando, y seguiré madurando, y seguiré dejando esas cosas que a veces nos atrasan o nos perjudican. De eso se trata el Evangelio, porque es una madurez espiritual, un crecimiento espiritual progresivo desde el mismo día que conocemos a Cristo hasta el último día que demos el último respiro, hálito de vida en este mundo y nos vayamos a la eternidad. Ese crecimiento se supone que sea un cambio continuo en nuestra vida. Aleluya. Tiene que haber un cambio. En la epístola a los Romanos, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6 y verso 21. Hablé de primera de Pedro porque vamos a estar allí, pero voy a darle lectura primero a este verso como base del tema que traemos. El apóstol Pablo escribe en la epístola a los Romanos, capítulo 6 y verso 21. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de aquellas cosas es muerte. Pero ahora que hemos sido libertados del pecado y de la maldad, hemos sido hechos siervos de Dios. Ahora tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. El apóstol está diciendo, ¿qué fruto tienes ahora? Le pregunta a los creyentes. ¿Qué fruto tienes ahora de aquella vida de corrupción y maldad que viviste antes de conocer a Cristo, practicando cosas de las cuales muchas de ellas ahora nos avergonzamos? Y mire que sí, la palabra de Dios no se equivoca. Hay cosas que cuando nos recordamos nos causan vergüenza. Hay personas que las dicen así deliberadamente, sin problema ninguno, y no sienten ningún rubor en el rostro, no sienten ninguna clase de preocupación por lo que digan las personas. Por ejemplo, yo conocí a un hombre que testificaba que era ladrón, que él robaba, que él asaltaba y que hacía esto y lo otro. Entonces había un vecino que necesitaba hacer un trabajo en la casa y yo le recomendé a ese hermano, porque era buen trabajador en esa área en la cual mi vecino lo necesitaba. ¿Y qué me dijo? No, yo no quiero ese hombre en mi casa porque ese hombre es un ladrón. Y yo le dije, no, pero eso es antes de conocer a Cristo, ahora eres creyente, ahora eres una nueva criatura. Pero las personas que no conocen a Dios no entienden eso, y para la persona, esa persona todavía tiene esa conducta. Para evitar eso, a la hora de testificar y decir las cosas grandes que Dios hizo con nosotros, algunas de ellas debemos de suprimirlas un poquito, no disfrazarlas para ser hipócrita, no, así no, sino que depende del lugar donde estemos testificando o hablando, tener un poquito de comedido para expresar ciertas cosas. Gloria al Señor. Romanos dice, ¿qué provecho tiene de aquellas cosas? Ninguno. Lo que tenemos son tropiezos, problemas
que nos provocaron, conseguimos tropiezos, conseguimos muchas dificultades, situaciones que ahora pensamos y decimos, ay, si yo hubiera sabido tal cosa, como lo que es la palabra del Señor que me está aconsejando y diciendo, yo no hubiera cometido tal o cual error o errores o horrores, como muchas veces decimos. Gloria al Señor. Entonces el apóstol Pedro nos trae en este capítulo 4 una reflexión, yo diría que bastante profunda y amplia acerca de ese tema, de lo que éramos antes de Cristo Jesús y después en Cristo Jesús. Yo meditaba en estos días que, o mejor dicho, esta tarde, pero otras veces también lo había pensado, que usted sabe que la historia se divide en dos etapas, antes de Cristo y después de Cristo. Y yo creo que la historia del cristiano, de la misma forma, también, mejor dicho, la vida del cristiano, de la misma forma que la historia del ser humano, se divide en dos clasificaciones. Podemos decir la ciencia cierta y sin equivocarnos, mi vida antes de Cristo y después que conocí al Señor. Hay una diferencia muy, pero que muy marcada. Eso es si es que hubo un cambio. Aleluya. Porque tiene que haber un cambio cuando conocemos al Cristo de la gloria. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 4 de su primera epístola, en el verso 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Gloria a Dios. Aquí está identificando a Cristo como el que pagó el precio de nuestra maldad, el que hizo posible el perdón que Dios nos da a nosotros, porque Él pagó el precio de nuestra culpa en la cruz del Calvario. Y si vamos a ver cómo podemos comprobar esta información, esta enseñanza que está trayendo Pedro en este verso 1, esto es sumamente fácil. Nosotros podemos ir, aunque hay muchísimos otros pasajes bíblicos en que habla acerca de ese perdón que Cristo trajo al ser humano. Isaías capítulo 53 es el clásico, es el que más contundente habla de ese particular, ese tema tan lindo, tan importante para todo creyente. Y en el capítulo 53 de Isaías, en el verso 3 dice, para la gloria del Señor, Jesús, habla de Jesús, está hablando de Cristo, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros escondimos de él el rostro. O sea, el ser humano no le dio frente, lo ignoró. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Pero él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Aleluya. Gloria a Dios por esa bendición de haber enviado al Cristo de la gloria en nuestro rescate. Porque nosotros los seres humanos, según dice Romanos 3:23, estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la comunión de Dios, de la amistad con Dios. La palabra dice que éramos enemigos de Dios. Lo dice el apóstol Pablo. Entonces, siendo enemigos, dice la Biblia, Jesús a su tiempo nos reconcilió con el Señor. Aunque nosotros le dimos la espalda, aunque nosotros lo tuvimos como un hombre más herido y muerto y torturado y nada más que eso, a mí no me interesa lo que pasó, eso no es problema mío. Eso es lo que decíamos antes de conocerlo. Pero una vez lo conocemos, entonces entendemos lo serio, lo grande, lo poderoso, el alcance que tiene ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Hoy en día están de moda el crédito para comprar. Hay tarjetas de crédito en casi todas las empresas. Casi todas las empresas tienen una tarjeta propia. Entonces, los comercios grandes tienen sus propias tarjetas de crédito. Los bancos tienen las suyas. Las financieras tienen las suyas.
las mueblerías tienen la suya, digo algunas. Y así por el estilo. El crédito en esta época que vivimos, todo el mundo sabe lo que es un crédito. Coger a crédito para pagar mañana. Comprar a crédito y pagar mañana. Los automóviles, la gran mayoría de las personas los compramos, yo debo el mío, a crédito. El banco nos da el vehículo y confía en que nosotros mensualmente vamos a pagar X cantidad. ¿Ok? Pues mire, eso mismo fue lo que hizo Dios con el Cristo de la gloria. Nosotros los seres humanos teníamos una deuda tan grande que era imposible que ninguna persona la pudiera pagar, porque nuestros pecados eran muchos y no había forma de que nosotros pudiéramos pagarle a Dios para que entonces volviéramos a estar en paz con Él. La única forma fue enviando a su Hijo Jesús, el cual, como dice en el capítulo 2 de Filipenses, no tuvo reparos en deshacerse de su vestimenta de gloria y humanizarse, hacerse hombre, vivir como nosotros, pasar las mismas necesidades que nosotros, hambre, sueño, cansancio, enfermedades, dolores, tentaciones, la muerte, las burlas, las difamaciones, los acosos de los enemigos y cuantas cosas más, para que en esa trayectoria de su ministerio fuera acumulando puntos y al final en la cruz del Calvario terminara de una vez por todas con la paga del pecado para satisfacer la demanda que Dios tenía en contra de nosotros, porque éramos, como decía mi abuelo, malos. Aleluya. En ese verso 2 dice, para no vivir en el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Es decir, Cristo murió para que nosotros no viviéramos arrastrados en la maldad, sino para que pudiéramos volver a tener comunión con Dios, amistad con Él, para poder el Señor recogernos nuevamente, porque estábamos despatriados, habíamos sido expulsados del reino. Aleluya. Cuando botan a uno de un lugar, no puede volver así porque sí. En la segunda epístola a Timoteo, el apóstol Pablo, en el capítulo 2 y verso 19, el apóstol dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, a los que han tenido un cambio. Conoce el Señor a los que han tenido un cambio, a los que son suyos. Y dice el Señor, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Quiere decir que aquí está diciendo categóricamente y directamente que tiene que haber un cambio cuando conocemos al Cristo de la gloria. Y Pedro está diciendo aquí que no debemos de vivir el tiempo que resta en esta carne, en este mundo, conforme a la concupiscencia de los hombres, conforme a la maldad que dicta el ser humano, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando conocemos al Cristo de la gloria, cuando conocemos su palabra, cuando conocemos el Evangelio, tiene que haber un cambio en la persona. Yo no entiendo cómo conocemos personas que supuestamente son gente de Dios, tienen títulos, de todas clases de títulos, desde los más grandes que existen hasta los más pequeños, y dicen que son, pero el cambio no se le nota. Se disparan unas maromas, se disparan unos atrevimientos que nos quedamos fríos cuando nos enteramos o cuando a veces los vemos, porque son tan desfachatados que lo hacen abiertamente en público y en ocasiones hasta en los atrios de los templos, hasta dentro de los templos, hasta dentro del templo en pleno culto. Todas esas las he visto. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que el evangelio sea malo por eso? No. Dios no puede pagar por la irresponsabilidad de algunos. El evangelio no puede ser manchado ni afectado por la irresponsabilidad de algunos. No, Señor. En el verso 4, no, el 3 es más que me encanta. Baste ya el
Estamos hablando de epístola de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3. Lo estoy viendo uno por uno. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, dice Pedro. Basta ya el tiempo que vivimos en la maldad antes de conocer a Cristo, todas las cosas malas que estábamos haciendo. Basta ya con eso, no vuelvas allí. Andaban en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Aquí está identificando algunas de las conductas que teníamos. Dije algunas, porque aquí no están todas. Algunas de las conductas. Fíjese, lascivias, eso es inmoralidad rampante, como hoy lo tenemos por ahí, abiertamente, sin ningún reparo y sin ningún pudor. Desde las personalidades, desde algunas personalidades de la alta sociedad hasta el más insignificante ciudadano, la inmoralidad está rampante y está por las cuatro esquinas y no respeta a nadie. No respeta a nadie. No importa el título que tenga la persona, ni quién sea. Concupiscencias, más o menos lo mismo. Tiene que ver con la inmoralidad, con los atrevimientos. Embriagueces, esos son los borrachos, los que están siempre por ahí, arrastrados, malgastando el dinero de su familia, de sus hijos, de su esposa, el dinero de sus responsabilidades, de las facturas que tiene que pagar en su hogar, gran parte del sueldo o de la pensión, lo que sea. La economía que genera o alcanza o le llega a sus manos, lo consumen la embriaguez. Eso lo condena la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo, aquí. Capítulo 4, Primera de Pedro y verso 3. Orgías. Eso es una cosa escandalosa. ¿Cómo han crecido las orgías? Siempre han habido orgías en el mundo, se han conocido siempre. Pero en este tiempo hay más que antes. Disipación y abominables idolatrías. La idolatría en este tiempo está más abundante que nunca. Porque antes la idolatría solamente incluía adorar dioses falsos, como hay muchas religiones por ahí que se dedican a enseñar la adoración a dioses falsos, que prometen pero no cumplen porque no son dioses, según dice la palabra del Señor. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, los tienen que cargar al hombro. Y el Salmo 53 y el Salmo 14, los dos dicen que el que las adora es necio. Eso lo dice la palabra, yo no tengo la culpa de eso. Yo solamente lo repito y lo enseño. Son necios los que adoran esos dioses. Es decir, que todas esas cosas las practicábamos, yo también, las practicábamos antes de conocer al Cristo de la gloria. Por eso es que dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a la gente, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Y qué dice Efesios capítulo 4 y verso 22 sobre eso? Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del hombre nuevo que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, que nos está invitando a tener un cambio radical en nuestra vida, que se note, que se vea. Yo recuerdo que cuando yo me fui de mi hogar, porque yo me fui a trabajar lejos, a otro pueblo, allá me convertí al evangelio, yo salí a trabajar, yo era joven y estaba buscando ambiente, me gustaba viajar. Había veces que salía de mi casa así, errante. Yo mismo me iba para los Estados Unidos o me iba para aquí en Puerto Rico, para otro pueblo. Era así. Y tenía 18 años, 17 por ahí más o menos, y siempre acostumbré esa vida. Y entonces salí a los 19 años, a los 18 exactamente. No había cumplido 19 todavía. Salí, me fui a otro pueblo a trabajar. Allá conocí a Cristo. Y cuando regreso a mi hogar,
Mi hermana me dice, Jaime, ¿qué te pasó? Tú no eres el que te fuiste de aquí. Tú estás cambiado. Tú no hablabas así como hablas ahora, tú eres otro. ¿Qué te hicieron por allá? Pues claro, había habido un cambio cuando había conocido a Cristo de la gloria. Tiene que haber un cambio que se note. Gloria a Jesús. Y en ese mismo tiempo, uno de los que andaban conmigo en esas andadas que dice Pedro, basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a la gente, andando en ese montón de corrupción e inmoralidades. Uno de los que andaba conmigo en esas andadas, en esos corros, me dijo, ya tú no puedes ser mi amigo ni yo quiero ser tu amigo, porque ahora tú estás con esa gente religiosa y yo con eso no voy. Yo no recuerdo lo que yo le contesté, pero yo sí sé que nunca más, y yo le busqué la amistad porque yo siempre, a mí me gusta ser amistoso y a mí me gusta tener enemigos en ningún momento, nunca me ha gustado. Pero él, sí, pero él insistió en no volver a ser mi amigo. Hermano, usted sabe una cosa, nunca más me dio su amistad. Inclusive lo he encontrado muchísimas veces, lo saludé y nunca me contestó el saludo con el mismo afecto de antes. Me demostró que verdaderamente él mismo se declaró mi enemigo. Aleluya. Por lo tanto, no lo creí tan buen amigo. Un buen amigo, aunque uno sea diferente a como es con él, no cambia su amistad. Yo tengo amigos que de aquellos tiempos que andábamos juntos haciendo maldades, dije juntos, haciendo maldades, después que yo me convertí, ellos no se han convertido, pero para mí siguen siendo mis amigos y tenemos siempre la misma amistad. Desde luego, yo no voy a participar con ellos en las mismas cosas que participaba antes, pero mi amistad yo no se la puedo quitar. Todo lo contrario, cuando los encuentro, nos saludamos y el apretón de mano afectuoso y el cariño, y hablamos y nos reímos y la pasamos muy bien, créame. Gloria al Señor. Y tengo amigos de todas las clases morales, ¿sabes? Buenos y malos, medianos y de todas clases. Pues yo no tengo que participar en las cosas de ellos para poder ser sus amigos. Ni ellos tampoco tienen que ser de la iglesia para ser mis amigos, porque eso no está condicionado a que seamos o no seamos. La amistad es una cosa, como dice un refrán, la amistad a un lado y los intereses a otro. Aleluya. Entonces sigue diciendo el verso 4, a estos le parece cosa extraña, o sea, a la gente le parece cosa extraña que vosotros no corran con ellos en el mismo desenfreno de desilusión y nos ultrajan, en otras palabras, nos burlan, nos difaman, nos hacen daño, nos critican y en ocasiones, en algunos países los matan o los encarcelan cuando ven que hay un cambio en sus vidas. Hay personas en Puerto Rico, por lo menos yo sé de algunos, que cuando se convierten al evangelio los suspenden de los trabajos o le dan una tarea más difícil de la que tenían. O le quitan horas. Algo le hacen simplemente porque conocieron a Cristo. Porque el enemigo siempre está en contra de que el ser humano se convierta al Señor para que no alcance la vida eterna. Y aquí dice, eso es la palabra de Dios. Estas son palabras que la palabra del Señor enseña, hermano. Estos no son argumentos ni inventos de hombres, porque lo estamos comprobando con la misma Biblia, lo que estamos diciendo, que tiene que haber un cambio. Y entonces, en este verso 5, en este verso 4, debo decir, dice que a la gente le extraña y se molesta cuando nosotros empezamos a perseverar en el camino del Señor. Y ayer el apóstol Pablo dijo que tenía que haber un cambio porque no podemos seguir en el estilo de vida de antes. En la primera epístola de Pedro, en el capítulo 4 y verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos de los muertos. Y ahora, ¿a dónde ponen la crítica, el señalamiento, los argumentos negativos en contra del evangelio cuando nos confrontan y nos preguntan, pero ¿qué tú haces en la iglesia, muchacho? ¿Cómo es posible que tú, que antes estabas con nosotros, así me decían a mí, cómo es posible que tú y yo, después que nos cansamos de hacer esto y esto y esto y esto, ahora tú me vas a decir a mí que tú eres santo y que no te vas a volver a juntar conmigo, porque yo soy malo y tú no? ¿Y qué yo tenía que decirle? No, yo no tengo que ver con lo que tú hagas.
Yo tengo que ver con yo cuidarme de no hacerlo. Pero tú eres mi amigo, yo sigo siendo tu amigo, yo no tengo problema con eso. Y gloria a Dios, los otros días encontré a uno que hacía más de 40 años, hermano, que no lo veía. Y fue el que más me burló. Y el que más cosas feas me dijo. Me dijo cosas que en otra ocasión hubiéramos tenido un serio problema. Una de las que me dijo muchas, pero una en específico era para haber tenido una tremenda discusión y un altercado bastante feo. Como dice la Biblia, no pequeño. Pero como yo estaba convertido a Cristo, ya yo no tenía el temperamento que tenía al principio. Ya el Espíritu Santo había hecho un cambio, porque tiene que haber un cambio. Cuando Él me atacó así directamente con esa palabra tan fuerte que me dijo, yo no recuerdo lo que yo le dije. Lo único sí yo me recuerdo fue que yo la pasé en paz y no me molesté mucho. Me molesté un poquito, pero no se lo demostré y seguí amándolo como mi amigo. Seguimos siendo amigos, pero nunca más lo volví a ver, porque yo me fui para otro lado lejos y él también. Y hace poco, hace como 2 o 3 meses lo encontré, después de más de 40 años. Él me conoció a mí, yo no lo conocía a él, porque él cambió muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces, yo también cambié, pero él me conoció a mí. Y qué sorpresa recibí cuando me dice el saludo que me dio, ¿cómo está? Que si yo qué, me alegro verte. Yo también soy cristiano. Aleluya. Ahora él es un creyente fiel al Señor, líder en su iglesia, presidente de caballeros, hombre de Dios. Es decir, que esos son los amigos que muchas veces por nosotros conservar su amistad, aún siendo nosotros creyentes, y ellos siguen siendo la perversidad que practicábamos juntos. Ellos siguen en ella, pero nosotros no. Pero le seguimos la amistad con ellos. Entonces, cuando encontramos que ya se han convertido al Evangelio, tenemos una satisfacción muy grande. Oramos por ellos para que el Señor se les revele, los traiga a sus caminos. Y cuántos como Él me he encontrado que se han convertido al Evangelio después que en el pasado hicimos barbaridades. Fíjese, no cosas tan descabelladas. Vamos a decir que más bien lo que hacíamos eran chistes y cuestiones y burlábamos a las personas y tirábamos piedras de vez en cuando a los techos de zinc, de metal, y así por el estilo, cosas así. Pero no era que robábamos, no matábamos, no asaltamos a nadie, no, nunca, eso nunca, jamás, eso no, cosas tan descabelladas no. Sino que pues algunas veces nos embojachábamos y hacíamos una serie de payaserías y después nos recordábamos al par de días de esas ridiculeces que cometíamos. Y entonces, qué glorioso cuando ahora encontramos algunos que son evangelistas del Señor, algunos son pastores, otros son simplemente miembros de una iglesia, o ese mi hermano que ahora es líder en una iglesia. Y así por el estilo. De eso se trata el Evangelio. Pero dice aquí que todas esas personas que se pasan cuestionando a los cristianos y tratando como de sacarlo de circulación. Nosotros tenemos una palabra para decirle: basta ya el tiempo pasado de haber hecho lo que le agrada a ustedes. La gente que quieren que estemos en la corrupción, basta ya. Basta ya. Ahora yo me dispongo a vivir en Cristo Jesús porque hubo un cambio en mi vida y yo quiero agradar a mi Dios. Pero recuérdate de una cosa, le decimos así, recuérdate de lo que dice la palabra. Dice que viene un día cuando ustedes le darán cuenta a Dios, porque Él está preparado para juzgar a los vivos de los muertos. Eso lo dice aquí Pedro. Ellos darán cuenta que está preparado para juzgar a los vivos de los muertos. Y usted sabe lo que dice en segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5 y verso 10. Mire lo que dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Cuando Pablo dice nosotros, se refiere a todo el mundo entero, a los cristianos y a los no cristianos, a los impíos, a los brujos, a los religiosos, a los ateos, a los profesionales, a los analfabetos, a todo el mundo tiene que presentarse un día ante Dios para un juicio. Hebreos 9:27 lo dice claro, dice, está establecido. ¿Y quién lo estableció? Dios. Dios fue el que puso esa ley. Está establecido a los hombres y a las mujeres también, que mueran una sola vez y después de esto el juicio.
Hebreos 9:27. Pero lo mismo lo dice en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 5, verso 10, y dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cuando dice mientras estaba en el cuerpo, se refiere a mientras estaba en vida en este mundo, mientras tenía conocimiento y razón, mientras sabía que estaba ofendiendo a Dios y no se arrepintió. Gloria a Jesús. Es decir, que el consuelo que nos queda es seguir repitiendo lo que dice Romanos 6:21, porque a esas personas que nos se pasan criticándonos y que nos hacen la vida imposible, aleluya, bendito sea el Señor. Esas personas que nos hacen la vida imposible y que tienen una conducta diferente a la nuestra, esas personas que tratan de ponernos el pie al frente para que tropecemos y nos caigamos, le decimos: ¿qué provecho tenemos de aquella vida que tuvimos en el pasado cuando andábamos en ese mundo de perdición y de corrupción? Compara la vida del creyente en la nueva criatura que es en Cristo Jesús y compara esa misma persona antes de conocer a Cristo y después hablamos. Aleluya. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerde, cuando conocemos a Cristo tiene que haber un cambio, y ese cambio es radical, ese cambio es asombroso, y ese cambio es para la gloria de nuestro Dios y para beneficio de nuestras almas, de nuestras vidas. Y créame que con ese beneficio, con ese cambio se benefician muchas personas, se benefician nuestros amigos, se beneficia la empresa donde trabajamos, se beneficia el barrio porque si éramos unos delincuentes ya no lo somos, se beneficia a nuestra familia porque entonces ahora el dinero nos rinde más y podemos sufragar los gastos del hogar con más eficiencia. Gloria a Jesús. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. ¿Qué te contesta mi teléfono? Yo lo llamo para atrás ahora. Es una llamada importante que estoy recibiendo. Permiso. Vamos a saludar en esta noche a todos los hermanos y amigos que están por aquí, se han presentado, y saludamos con mucho afecto, con mucho cariño a todas aquellas personas que se reportan después que termina la transmisión. Gloria al Señor. Pero oramos para que el Señor siga bendiciendo a todas las personas que lo vean el video después que termina y por el tiempo que esté circulando en las redes. Saludamos a nuestra hermana Elisa Negrón, que bendiga a Elisa de nuestra iglesia, bendiga al hermano Manguá, su esposo, gente de Dios. Mi amiga y hermana Laura Díaz López de Victoria de Lares, Puerto Rico, le bendiga doña Laura, hermana en Cristo Jesús. Un placer, un privilegio, una bendición que ustedes estén por ahí. Mi hermana Dali Vélez, le bendiga hermana Dali, bendiga al hermano Pancho, su esposo. Ellos son los que tienen el programa, como dije al principio, el menú de hoy todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Usted lo busca en Facebook y en YouTube simultáneamente. El menú de hoy, lunes a las 7 de la noche, no se lo pierda. Mitalia, nuestra hija, Dios bendiga mucho, bendiga a Avison, nuestra nieta, y a Denis, su esposo. Erlinda Morán, Dios le bendiga, hermana Erlinda Morán, desde California. Orlando Vélez, desde Connecticut, Dios le bendiga, hermano Orlando, bendiga a la hermana Yesenia Vélez, también está aquí. Bendiga a su pastor, hermano Mora, y la iglesia Casa de Pan, algo así, allá en Meriden. Gloria al Señor Jesús. Iglesia de Dios, donde gente que adoran a Dios, que hubo un cambio en sus vidas y que verdaderamente ese cambio se nota. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Denis Pérez, evangelista del Señor, nuestro yerno, Dios bendiga mucho. Y Neftalí Barreto, pastor, allá en Illinois, en una iglesia poderosa que adora a nuestro Dios, y esperamos pronto el retorno de Cristo para irnos con Él. Dios te bendiga, Neftalí, te bendiga a tu esposa, tu familia y a toda la hermosa congregación. Aleluya. Dios bendiga al pastor José Soto, que no está todavía, pero yo sé que va a estar pronto por ahí. Te bendiga a José, bendiga a tu esposa y toda la congregación de la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, allí en el barrio Las Talleres de Mayagüez. Alabado sea el nombre del Señor. Te bendiga mucho.
te guarde. Gracias por haber estado con nosotros. Los invito para que el próximo miércoles esté con nosotros aquí en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio, donde seguimos hablando palabra de Dios, verdades irrefutables de la palabra de nuestro Dios. Oramos. Amado Dios y Padre Santo, yo te doy gracias porque tú has sido bueno y me has permitido hablar de tu palabra en esta hora. Te ruego, Señor, que muchas personas puedan tener este encuentro contigo y tengan ese cambio para bien en sus vidas, para que un día podamos estar juntos en el reino eterno, adorando tu nombre y disfrutando de las bendiciones allí en las mansiones de gloria. Te suplico, Señor, estas cosas dándote gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga mucho. Gloria. No es una muletilla, es que le estoy diciendo que Dios les bendiga mucho. Aleluya. Que tengan felices sueños, que descansen y que sueñen con los angelitos buenos. Aleluya. Dios es bueno, recuérdese de eso.